¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Que sea un mejor día. Buen día de Dios. Que recibamos esa iluminación todos para poder llevar adelante todos los momentos críticos de nuestra vida y especialmente este momento crítico por el cual está viviendo el país. El ser humano es tan grandioso y a veces es tan irracional también. Aquí quiero referirme al comienzo de este programa. Hemos vivido bloqueos. En el marco de estos bloqueos, muchos de nosotros hemos sentido en carne propia una lucha por la democracia en el país y lo hemos entendido de esa manera. Sin embargo, han sido bloqueos. Los bloqueos que se producen hoy en la ciudad del Alto están asfixiando a las ciudades porque no llegan carburantes y no llegan alimentos. Los bloqueos. Y quiero irme y referirme a lo ilógico cuando de repente, gracias a esos bloqueos que se están produciendo en la ciudad del Alto, no hay gas, por ejemplo. Y cuando no hay gas, la gente protesta. ¿Y qué hace la gente que se ve perjudicada por los bloqueos? Bloquea. Y entonces vivimos todos los días de bloqueo. Este parece ser una especie de juego perverso. Un juego perverso donde al bloquear no solo rompes un derecho humano que es el de la libre transitabilidad, sino que el bloqueo causa una serie de perjuicios de uno de otro lado. No quiero ir contra los bloqueadores porque ese no es el tema. El hecho es que se ha hecho costumbre en el país que para ser escuchado por el tema de las autoridades uno tenga que llevar adelante alguna medida de presión. Y generalmente es un bloqueo que al fin de cuentas, y debemos además pensarlo para futuro, se vuelve una especie de instrumento irracional. Cuando el fondo del asunto es decir, yo voy a hacer sufrir al otro para que se den cuenta que yo también sufro y entonces en el marco de ejercer un sufrimiento, las autoridades me van a hacer caso. Estamos pasando, y es evidente, un momento muy delicado. Y lo único que se puede hacer en este momento es protestar, hacer escuchar su voz, decir falta gas, falta gasolina en este lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ojalá nos pongamos a pensar en otras maneras de poder protestar o tengamos definitivamente líderes que conduzcan este país, que escuchen a la gente, que no nos lleven a bloquear, que no nos lleven a sufrir, porque al fin y al cabo, la cosa no es hacer sufrir al otro para lograr lo que uno quiere, ahorcar al otro para lograr lo que uno quiere. ¿Habrán otras formas de protestar, digo yo? Reitero, porque esto puede ser malentendido también, de que no estoy en contra del bloqueo, porque el país y las autoridades que hemos tenido nos han acostumbrado a que tenemos que bloquear, a que tenemos que ir a la protesta de esta manera para que se escuche nuestras demandas. Pero habrán otras formas, porque el bloqueo como bloqueo, y eso también dejo establecido, es nomás una forma irracional. Hacer sufrir al otro. ¿Ese es el sentido del tema del bloqueo? Claro, ¿qué otra manera puede haber? Habrá que buscar una definitivamente. Estamos viviendo de bloqueos aquí y bloqueos allá, cada quien gritando por sus propias necesidades. Amigos, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Les envío un abrazo a todos ustedes, fraterno. ¿De qué habla la gente el día de hoy? ¿De qué habla al amanecer? ¿De qué habló ayer? Habló definitivamente de este video que presentó en la mañana en conferencia de prensa el día de ayer el ministro de Gobierno, Leonel Morales, que en las últimas horas recogimos mociones como que quiere volver al país para pacificarlo, etcétera, etcétera, pero que sin embargo por atrás, es uno de los responsables de la realidad de la cual estamos viviendo acá. Con una serie de delitos que este exmandatario podría estar hoy cometiendo o incitando a cometer en el país. ¿Cómo puede ser posible que se vaya contra la población quitándole la alimentación? Ese, para empezar, es una violación flagrante a un derecho humano. Pero claro, si nos vamos a meter en el ámbito legal de lo que podría pasar tras la difusión de este video, que además está comprobado, es la voz del presidente Morales, tendríamos que hablar con un especialista jurista.
Antes de hacerlo, acá al comienzo del programa, permítame un poquito certificar, o las cosas que salen para certificar que esta grabación es 100% auténtica. Habló uno de los hijos de este dirigente que se comunicaba con Evo Morales mediante el teléfono. Fue atrapado, claro. ¿Para qué? Para prestar declaración, no solamente en relación a la grabación, porque parece que a él al final se le agarró precisamente este material. Él certifica quién es la persona que habla de un lado y del otro, su padre y Evo Morales. Escuchemos, por favor, lo dijo en la policía. Estamos viendo aquí un video. ¿Quién es la persona que sale ahí de polera? Es mi padre. Su padre. ¿Qué se llama su padre? Faustino Yucra. ¿Cómo? Yucra. ¿Yucra qué? Yarwe. ¿Yucra? Yarwe. ¿Cuántos años tiene su papá? No sé cuánto sea. ¿Quién es el que está filmando ahí? Yo creo que es mi hermano. ¿Qué se llama su hermano? Cacho. Cacho. ¿Qué es su nombre de Cacho? Faustino. Faustino Yucra. Yucra, el otro apellido. Sopo. ¿En qué ambiente, en qué lugar es eso de la filmación? Como se ve en el video, yo creo que es mi casa porque yo no estaba ahí. ¿No estaba usted? No estaba ahí. ¿Es su casa? Creo que sí. Es su casa. ¿Con quién habla su papá? Ahí en la video se escucha que habla con Evo Morales. ¿Con quién? Con Evo Morales. Él está hablando con Evo Morales. ¿Se acuerda qué fecha ha sido esto? No. ¿Y el horario? No sé, pues la fecha, no sé, ahí debe saber el video porque yo no, como le digo de la hora, no sé en qué hora ha sido porque yo no estaba ahí. ¿Usted no estaba? No ahí? estaba. ¿Cuándo se lo pasa el video a usted, su hermano? No me acuerdo cuándo, pero ahí en el video debe avisar que cuándo fue. ¿Sí? No me acuerdo cuándo. ¿Dónde está ahora su papá? No sé, desde que me agarraron un día, 2 días antes que no sabía nada de él. Otro capítulo es que al dirigente que se lo muestra en la pantalla tenga tremendos antecedentes con la ley 1008, con el tema de narcotráfico y esté libre. Ese es otro capítulo, pero se confirma con estas declaraciones de que esa grabación que sacó a la luz el ministro de Gobierno es 100% válida. Este es el tema de conversación de la gente. Ahora bien, sale en las últimas horas el expresidente Morales y dice que si alguien le hiciera un juicio tendría que ser en el marco de su investidura, la que tuvo aquí en el país durante tantos años. Es decir, se lo juzgue como un expresidente. Miren nada más qué criterio. No vamos nosotros a explicar las razones, si no es un jurista reconocido a nivel nacional. Quiero darle la bienvenida al doctor José Antonio Rivera, que nos está acompañando vía telefónica desde la ciudad de Cochabamba. Doctor Rivera, gracias por estos minutos. Le estoy ahí amargando un poco el desayuno, pero su criterio es muy importante, su luz también para ser compartido. A ver, se le está acusando de todo ahora al expresidente tras esta grabación y tras la actuación que está teniendo con su participación en este conflicto social. ¿Qué figuras jurídicas ve usted en la actuación del expresidente Morales? Doctor Rivera, muy buenos días. Buenos días, querido John. Un saludo a toda la audiencia. En primer lugar, señalar que las acciones asumidas por el Evo Morales Saima a partir de la dejación del cargo con su viaje a México, acogido a un asilo político, dejan de ser acciones de gobernante para convertirse en acciones ilícitas de un ciudadano común. Y se podría visorar a partir de la grabación difundida desde el Ministerio de Gobierno, que viene incurriendo en conductas de terrorismo, de sedición, de incitación a la delincuencia, la apología del delito y una serie de conductas tipificadas por el Código Penal. Y muchas de ellas, además, por la intencionalidad y la forma en que se está ejecutando estas acciones de violencia, de cercar a las ciudades a través de bloqueos que impiden a los ciudadanos y ciudadanas acceder a la alimentación, a los servicios públicos esenciales, del agua, de la energía, de la combustión, pueden terminar encuadrando en la conducta de delitos de lesa humanidad por el uso de acciones dentro de conflictos internos armados que están orientadas a privar de la alimentación a la población. Hay que revisar el artículo 8, numeral 2, inciso 22 del Tratado Penal de Roma,
donde se tipifican estas conductas de lesa humanidad. Y por lo tanto, yo creo que hay que juzgar inicialmente en la vía interna al ciudadano Juan Evo Morales por estas conductas que encuadran en la tipificación del Código Penal. A ver, doctor, aquí hay que rayar una cancha que me parece muy importante. El expresidente Morales tendría que ser juzgado como expresidente del país, porque estos actos se están descubriendo, se dan también después de que renunció a su investidura presidencial, por lo que me dice debería ser juzgado como un ciudadano común y no bajo esa investidura que él tenía. ¿Esto me clarifica un poco, por favor? Sí, exactamente, querido John. Dentro de un sistema constitucional existe un fuero constitucional que no es un privilegio, sino una garantía a la independencia y el buen desempeño de funciones, que en el caso del presidente del Estado y el vicepresidente es el juicio de responsabilidades, pero un juicio de responsabilidades que se activa por las conductas asumidas y cometidas en el ejercicio de sus funciones de presidente y vicepresidente. En este caso estamos ante acciones cometidas por un ciudadano que dejó de ser presidente, que es un ciudadano común, por lo tanto no le alcanza el fuero constitucional del juicio de responsabilidades. Se le iniciará juicio de responsabilidades por las conductas que cometió en ejercicio del alto cargo, pero estas conductas las ha ido asumiendo y las va asumiendo no como presidente, sino ya como ciudadano común, porque dejó el cargo, ha cesado en el cargo, ha perdido el mandato conforme al artículo 170 por abandono de funciones y por dejación del cargo. En consecuencia, estas conductas ya no están en el ámbito del juicio de responsabilidad, sino en un juzgamiento en el fuero común como cualquier otro ciudadano. Bien, doctor José Antonio Rivera, muchísimas gracias por estos minutos tras esta explicación jurídica. Nadie puede hacerlo mejor que usted en el sentido de explicar cuáles son estas figuras legales que se deben manejar además con responsabilidad. Tras estas declaraciones y tras las actuaciones que se descubren del expresidente Morales en este conflicto social y político que está viviendo el país. Doctor, si tiene algo más que complementar, le dejo estos segundos, si no, le agradezco muchísimo su participación en Fides. Gracias, John. Simplemente invocar a todos los bolivianos y bolivianas que dejemos nuestra conducta hostil entre bolivianos, entremos a la paz, nos desarmemos espiritualmente, porque al final de este camino todos vamos a vivir en esta Bolivia y estamos obligados a reconstruirla, la estamos despedazando. Invoco entonces a ese espíritu de paz, de convivencia pacífica. Muchas gracias, querido John. Doctor Rivera, muchísimas gracias, un abrazo hasta Cochabamba. A ver, 6 horas, 7 horas de fila para conseguir gasolina. Puedo decir que como periodista ha sido de una de mis experiencias religiosas el día de ayer. ¿Saben que a partir de las 7 de la noche me puse en la fila, en la zona sur, la fila para la gasolinera que está en San Miguel, en la 23 de San Miguel, perdón si me equivoco, llegaba hasta el mercado de Chasquipampa. Oh. Muy bien, calladito, ¿lo ve? Hacer fila. Comenzó a las 7 de la noche y terminé cargando los 100 pesos reglamentarios a las 2 de la mañana. ¿Ah? Recordé mis tiempos juveniles de dormir en el auto afuera de la casa para que me viejan la con la chancleta. Bárbara, la experiencia religiosa. Eso es lo que se está viviendo en las gasolineras del país. Tratamos de reflejarlo al menos un poquito anoche ante el sueño que ya nos vencía a las 2 de la mañana. ¿Te imaginas? 2 de la mañana. Vamos a verlo un segundo, por favor. Experiencia vivida, experiencia contada. Es lindo esto de ser periodista. Uno no puede perderse estas cosas para contarle, claro, lo que en carne propia es esta experiencia religiosa. ¿Cómo está esta tragedia? ¿Cuántas horas en la fila? En esta fila ya estoy aproximadamente unas 5 o 6 horas. 6 horas, 6 horas en una fila. ¿Alguna vez has hecho una fila de 6 horas para cargar combustible? No. Okay. ¿A qué hora empezaste esta fila? Empecé acá a las 7, aproximadamente 7:30. 7:30. ¿Puedes mostrarme tu reloj ahora? ¿Qué hora tienes, por favor? 1:15 de la mañana. Hola, 100 bolivianos, ¿para cuánto te alcanza en tu trabajo diario? Para un día, para un día. Para un día. Dice que mañana vas a tener que volver a hacer esta fila otra vez.
Así no creo que ya le va a dejar también. No aguanto tanto, mucho es. Estamos con Jorge Zambrana, administrador. Jorge, tremendo, más de 5 horas, unas filas enormes para la gasolina. Cuéntanos un poquito de este trabajo tuyo diario. Sí, hoy día se ha visto unas colas largas debido a los conflictos que estamos viviendo. Nos ha llegado un cisterna de 34.000 litros hoy día. A la 1 de la tarde más o menos aproximadamente hemos descargado y estimo que en 1 hora y media, 2 horas más se va a acabar el combustible. ¿Y cuántos litros te han dejado, digamos, para una jornada de cisterna que ha logrado llegar hasta tu estación? 34.000 litros. 34.000 litros. ¿Y eso para cuántos vehículos más o menos da con la posibilidad de cargar 100 bolivianos por auto, digamos? Aproximadamente unos 1.400 vehículos. 1.400 vehículos. Bueno, es la 1 de la madrugada, la 1 de la madrugada, 2 menos 20 ya es lo que marca el reloj. ¿Esto da hasta qué hora más o menos? Estimo que 1 hora y media, 2 horas más máximo. Bueno, ¿y mañana habrá gasolina? Es la pregunta que la gente se hace. Estamos a la espera de las personas que están realizando la logística para el abastecimiento. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo. Señor, ¿qué tal la experiencia de la fila de 5 horas? Terrible. ¿Ah? Terrible, estoy contra cansado, mañana tengo que trabajar, nada que hacer. Pero bueno, hay que echarle un poco de ganas, con una sonrisa. 5 horas han pasado ya, 5 horas. Bueno, ha sido una experiencia realmente religiosa esto de estar como 6 horas casi en la fila para la gasolina. Ya retornando a casa a descansar un poco para continuar la labor de mañana y poderles contar un poco en el programa lo que ha sido precisamente este momento que se vive en el país. Wow. Inolvidable, inolvidable. Bueno, con esto quiero apelar a toda la gente que en este momento está sufriendo por el gas, está sufriendo por la gasolina. Ojalá tengamos una solución rápida a este tema, Todos estamos sufriendo. Vamos por favor con la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Defensora, un gusto saludarla, muy buenos días. En este afán de darle a la gente estos insumos, gasolina, gas, por ejemplo, tengo entendido que usted tuvo una actuación de primera ayer en la planta de Sencata. Defensora, sírvase por favor contarnos un poquito de la labor que usted ha llevado ayer y que está llevando hoy adelante. Adelante, defensora. Buenos días, John. Sí, el día de ayer hemos podido ingresar hasta Sencata. Ha sido un pedido de la población, un pedido de los familiares, de que podamos constituirnos el lugar. Una primera línea que es de pacificación es el tema de justicia. Ellos estaban reclamando justicia por las muertes ocurridas. Hemos verificado 8, todas por impacto de bala. Y bueno, la familia estaba pidiendo que pueda ir con nosotros los médicos forenses, el Ministerio Público, y que esto se haga público. Esta labor la hemos cumplido. El día de ayer ha sido realmente un día de luto. El luto continúa todavía el día de hoy, pero creemos que la gente tiene capacidad de dialogar, tiene capacidad de poder pacíficamente manifestar sus demandas. Es lo que nos han demostrado el día de ayer, porque lo que ayer ellos demostraban no era violencia, no era agresión, era dolor por perder a la gente que ellos quieren. En esa línea, bueno, ya se ha coordinado muy bien con el Ministerio Público, se han aperturado los casos. Debemos señalar que el doctor William Arabe, en una señal muy honesta, muy clara, de mucha coordinación y cooperación, en persona asistió al lugar a informar a la población del caso que se va a abrir. Se han realizado en el lugar las autopsias. Eso definitivamente genera un clima de confianza. Ahora sabemos que se va a hacer una movilización que es pacífica de lo que nos han señalado, pero evidentemente es una movilización con mucho dolor, de luto, que va a llegar hasta La Paz. Hay que ser muy respetuosos también de aquello. Van a hacer su misa y luego van a volver. Y eso también nos está dando señales, de acuerdo a lo que hemos hablado, de que se puede hablar, hay que seguir sentándonos con ellos. Es un proceso moroso, pero definitivamente consideramos como Defensoría del Pueblo que hay una buena posibilidad ahí. Bien. Defensora, hay que respetar a la gente, hay que ponernos de lado el sufrimiento también de la gente. ¿En algún momento expuso usted en esta reunión también el sufrimiento del otro lado, sin gas, sin gasolina, los bloqueos allá? ¿Qué les dijo usted a estas personas con las cuales se entrevistó? Por supuesto.
Y la escasez no solamente es en la ciudad de La Paz, la escasez se está sintiendo que ya está llegando a todo el departamento. Ellos también son víctimas de la escasez, son víctimas del desabastecimiento. Y aquí hay que entenderlo. En este momento yo creo que hay que ser honestos y decir, desde el 21 de octubre en Bolivia no se vive con normalidad. Hay una situación de tensión, la violencia ha ido en escalada, el conflicto ha sido muy mal manejado y en este momento todavía estamos a tiempo de poder reencaminarnos. La única forma, yo le digo, John, por lo que hemos aprendido en Cochabamba y ayer en el Alto, es que no solamente necesitamos la institucionalidad del Estado a través de la imposición, que es necesaria por el restablecimiento que necesitamos, pero por la complejidad del conflicto necesitamos abrir las mesas de diálogo, necesitamos escuchar a la gente, y si tenemos que sentarnos 10 horas continuas, 24 horas continuas, 72, hay que hacerlo, porque eso tenemos que solucionarlo sin seguir perdiendo vidas. Este conflicto nos ha cobrado 32 vidas. Son 32 familias que han quedado en orfandad, en viudez, o han quedado a la deriva, y eso es lo que tenemos que considerar. Es muy compleja la situación. Nosotros como Defensoría del Pueblo estamos viendo la coordinación con el tema de las redes de salud, estamos viendo con el tema de las redes de hogares. Hay todavía una posibilidad, no es crítica totalmente la situación, pero tenemos que avanzar en paralelo. Defensora, muchísimas gracias, le agradezco. Tengo entendido también que se ha tomado una de estas medidas que se esperaba y además era necesaria tomarla, que es el cuidado, la custodia militar de Sencata. Anoche se ha logrado, hubo un operativo militar, policial anoche, los militares terminaron descolgándose de helicópteros para llegar dentro de la planta de Sencata y empezar un trabajo de resguardo de esta planta. Defensora, ¿qué sabe usted? Sí, estábamos en el lugar. Nosotros ayer nos quedamos hasta alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Y aquí yo quiero destacar algo. La gente estaba en un cabildo y nos señalaron que habían pequeños grupos, y que no es toda la población, porque no se puede estigmatizar a la población, que habían pequeños grupos que estaban asediando, queriendo ingresar hacia la planta. Y ahí hubo una resistencia por parte de los militares. Entendemos que también esto se debió al despliegue de helicópteros, y eso generó zozobra en su momento. Y aquí quiero destacar que se pudo hablar con el ministro de Defensa, expresarle que esto solamente estaba alterando a la población, que había un momento de zozobra, y en una muy buena voluntad del Estado afirmó que iban a retirar los helicópteros. Estos helicópteros fueron retirados de la zona y yo le puedo asegurar que la calma volvió a la totalidad. Ayer en la noche la gente estaba velando a sus muertos, la gente estaba en sus casas, ya no ha habido mayor complicación. Eso nos demuestra que solamente con la capacidad de diálogo, la capacidad de escuchar al otro, de entender y ponerse en el lugar del otro, se puede encontrar salidas mucho más pacíficas. Tal vez no son las finales, pero es un buen camino y es el que tenemos que seguir. Adelante con esa labor, defensora. Le mandamos un abrazo y gracias por este tiempo en Fides. Buen día. Gracias, John. Un abrazo, mi solidaridad, por favor, con todo el pueblo alteño, con todas las familias que han quedado sin sus familiares como consecuencia de este conflicto. 32 familias ya llevamos contadas, y tengan la seguridad que la Defensoría del Pueblo va a seguir ingresando a los lugares, vamos a seguir entablando las pequeñas mesas de diálogo, que es lo que nos está haciendo falta. Ahora solamente informarles, nos estamos yendo a ver el conflicto de río abajo, vamos a ir a escuchar a la gente, es necesario que les tengan que expresar cuáles son sus demandas, cuáles son sus sentidos, y que tengan la seguridad que nosotros lo vamos a transmitir al Estado también. Qué buena noticia. La defensora se va río abajo entonces. Una de las primeras cosas que sacamos. Segunda, como información, va a haber una marcha. Esta va a ser pacífica. Tengo entendido que incluso quieren bajar con los ataúdes de las personas muertas hasta San Francisco. Vamos a actuar con prudencia, vamos a actuar sobre todo con respeto y acompañamiento del dolor. Se tratan de vidas humanas, ¿no es cierto? 10:36, vamos a la pausa primera en Antes de Mediodía aquí en Fides. A la vuelta, una autoridad originaria desde sus 15 años. Él es de profesión chofer, pero el hecho de ser autoridad originaria lo ha llevado a ser uno de los más representativos hombres del sector campesino acá en Bolivia. ¿De quién se trata? Se lo voy a presentar, vamos a hablar con él. Vamos a hablar del área rural, de los hechos políticos y electorales que pasan en el país, pero además, en este papel principal de los medios de comunicación, que es abonar a un mejor clima por paz. Volvemos enseguida. Amigos, es Fides.
no se retire. Queso y marraqueta. ¿Podrías pasarme la credencial de prensa que tengo en la mochila un ratito, por favor, mi querido Gabriel? Debe estar por ahí unos segundos nada más. Está en el saco, en el bolsillo, por favor, en el bolsillo. Bueno, aquí se vive una linda familia, se respira familia, se respira tranquilidad, se respira buena onda en este programa. Yo quiero mostrarte algo, a ver, esta es la credencial de prensa que tenemos aquí para hacer la cobertura, esta es la credencial de prensa, ¿no? Credencial de prensa. Pero quiero mostrarte algo que dice acá en el cintillo. Es un cintillo para colgarse en el cuello. Dice, tú has nacido para un gran propósito en un momento singular en el tiempo. Esto significa muchísimo para mí. Tú has nacido para un gran propósito en un momento singular en el tiempo. De repente, cuando aparecen en escena algunos, no diré nuevos actores, pero con mucha más luz que antes, entendemos que ese singular momento ha llegado. Particularmente cuando lo escuché hablar en su posesión, porque es una autoridad que nos acompaña en el Queso y Marraqueta esta mañana, me sentí conmovido. Sentí que tenemos un mensajero de paz y de unión necesario en este momento, en este singular momento. Quiero presentarle a Máximo Gallego Condori, nacido el 3 de diciembre del 71 en Potosí, provincia de Rafael Bautista, en Huayllani, en la localidad de Huayllani. Es casado, es chofer, autoridad originaria desde los 15 años. A los 17 ha sido dirigente cocalero, presidente de la OTB, autoridad originaria de Ayllus, ex dirigente de la CONAMAC. Señoras y señores, el viceministro de Descolonización, Máximo Gallego Condori. Vamos a recibirlo. Viceministro, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Qué lindo conocerlo. Igualmente, ves que yo siempre quería verte, ahora te he visto. Ahora que no sea la primera ni última. No será la última. Sea o no sea autoridad después, igual nos seguiremos viendo, viceministro. Gracias. Bienvenido, bienvenido. ¿Sabe? Rondaba en mi cabeza una serie de preguntas. Una de ellas, este término descolonización. Desde la llegada de Evo Morales, ha sido una de las intenciones descolonizar, por algo se ha creado este viceministerio. ¿Cuánto hemos descolonizado a Bolivia, al campesino, al indígena, al boliviano? Bueno, tal vez, a ver, en realidad nosotros, ¿qué está haciendo con hoy día 3 días? Bueno, nosotros estamos en informes, recibir informes, inventarios. Bueno, en realidad el hermano Evo Morales más ha metido la política más que el trabajo, la descolonización. Entonces, poco no estoy a conocimiento en cuánto de avances son, en cuánto por ciento a nivel. ¿Pero qué siente? ¿Qué siente? Porque descolonización se ha entendido como que ya no vamos a ser una colonia, no españoles, no el imperio, digamos, ¿no? Nos hacemos carne del valor que tiene el boliviano, por ejemplo, hacia el mundo. Nadie va a influir en nosotros, somos un país independiente, el boliviano vale. Todos esos son conceptos que pueden hablar de descolonización. ¿Cuánto siente usted que se ha descolonizado Bolivia, viceministro? Más o menos un promedio casi ya unos 40%, ya está en avance, según que lo veo, ¿no? Entonces, nosotros ahí ya un poco ya estamos planificando, ya vamos a cronogramar, porque es necesario trabajar la discapacidad, porque evidentemente es de acuerdo a la ley 045, vamos a cumplir esa ley, más el trabajo a nivel nacional de descolonizar a los hermanos que de verdad necesitan, ¿no? En este momento, ¿cómo lo está viendo, viceministro, el país? ¿Cómo siente usted todo este conflicto por el cual estamos pasando? En este momento, hermanos pueblo boliviano, en este momento tal vez están viendo, porque evidentemente entre hermanos, entre jóvenes, somos una familia, somos una sangre. El pueblo boliviano, aquí son morenos, chocos, somos todos indígenas, clase media, somos un hermano que vivimos en paz. En la ciudad del campo vienen mayormente a estudiar, son ya profesionales, son clases. Yo de ese lado miro que ya son clase media, ¿no? Porque tienen toda la misma carácter, la misma sangre,
¿no? Entonces, en el campo lo mismo, porque del campo vivimos, la ciudad vive del campo, y el campo vive de la ciudad, comprando los víveres, todo esto, ¿no? Entonces, analizándolo bien, en realidad yo pediría siempre con todo respeto, que la humildad, yo siempre a los hermanos que están ahorita movilizados, yo le pido con todo respeto que haya un diálogo, paz, porque los hermanos, ya siempre yo le voy a decir, a esta edad aguantamos en los paros, huelgas de hambres, pero menos de las guaguas que tiene 2 años, 3 años. Ese rato, es niños comen cada rato, pero como ya no hay para comprarse también, ya no hay gas, no es aquí nomás, es en todos los Norte Potosí, allá o Uncía, no hay ahorita ni zanahorias, cebollas, no hay, hermanos. Por lo tanto, pido al pueblo boliviano, a ver, reflexionen a algunos dirigentes que siempre están un poco engañándolo, pero ya pasó, porque evidentemente el gobierno sí fue de Bolivia. Ahora está en México y de ahí un poco sí que está pinchando, pero yo le pediría al hermano Evo Morales también, ya no confrontación, ya no que opere los vandalismos que está actuando. Mira, aquí los pueblos bolivianos estamos sufriendo. Yo, sinceramente, he sido una trayectoria como indígena, he estado en tierras, estrategias, lugares que no hay ni autos, no llega. He sido así caminados, estoy acostumbrado con tostaditos siempre, no es comida caliente, no nada, pero yo estoy acostumbrado de ese lado, pero yo voy a resistir, pero yo más que todo me refiero a los niños, niñas que están sufriendo. Racismo y discriminación, ¿cómo lo está viendo? Bueno, nosotros como descolonización ya estamos cronogramando, porque evidentemente esa discriminación de pollera o algunos, por ejemplo, de Yupala, hay una discriminación de los pueblos indígenas, por ejemplo, ahí siempre dicen, ¿no?, que de ese lado no está discriminando. Ha sido una estrategia también, hermano John, porque más antes, cuando algunos aniversarios, cuando en el Año Nuevo Andino, porque Año Nuevo Andino es totalmente de Año Nuevo Andino aymara, ¿no? Y en esos días, por lo menos el 2 de agosto, el Día del Indio, ¿no? Es que el pueblo boliviano de los campos no se recordaban tanto, algunos de 100 por lo menos el 10. Ahora ha sido también, ¿no?, ha hecho despertar al pueblo boliviano, a los pueblos indígenas originarios. La Yupala es un Yupala ancestralmente que ha sido insertado en la Constitución Política del Estado. A base de eso nosotros respetamos. El Yupala no es un partido político, no es del MAS, es de los pueblos indígenas ancestralmente que ha sido... que pertenece a la madre tierra, medio ambiente, todo eso que pertenece. Entonces nosotros llevamos ese color, mira, chaqueta, eso mismo yo llevo en mi chulo. Entonces de ese lado respetamos. Ahora, como la gente ya se ha hecho respetar, yo creo que sabía en Bolivia, algunos de 100, por lo menos sabía 50 los hermanos que existe Yopala en la Constitución. Ahora creo que sale de todo el mundo sabía, yo creo que de Bolivia ha salido al mundo ya, para que conozca a Yopal que existe en la Constitución. ¿Nunca más la Huipala va a poder bajarse de la plaza? Nunca, porque está en una Constitución y son derechos de los pueblos. Pero no solamente, porque hay un reconocimiento, a la realidad de este país de indígenas y campesinos. Eso, por ejemplo, no se le puede desconocer como logro de Evo Morales, ¿no? No, por eso, y digo, no es del Evo Morales su bandera. Varios hermanos que han dicho, tú eres masista, tío, ¿por qué llevas el Yupala? Este es un derecho, un instrumento de los pueblos indígenas. O sea, nosotros llevamos en el corazón nuestro Yupala, que ha sido rescatado la bandera de los ancestrales. Viceministro, un gobierno sin campesinos y sin indígenas ya no se puede conseguir. No, o sea, un gobierno puede ser tanto clase media, tan indígena. Ese es para coadyuvar. Por si acaso, yo tal vez recordaría, le agradezco una parte que ha puesto la Biblia, el Camacho. No, o sea, el Evo Morales solamente le adoraba el cruz, o sea, los ídolos, ¿no?
Pero ahora, como ha puesto la Biblia y serían católicos, ¿no? Entonces, en este mundo, en nuestro país, vivimos hermanos y católicos. Ahora, yo soy católico. Ahora, los hermanos, en ese sentido, digamos, en palacio, desde el palacio ya sale, digamos, tanto hermanos, tanto católicos, y se respeta eso, ¿no? Yo plantearía de eso. Ahí, en ese sentido, hay unidad, ¿no? qué tan importante había sido la unidad entre todos, ¿no? O sea, yo te contaría, hermano, yo como he visto que he sido mi trayectoria orgánica desde 15 años, le he visto los pasados gobiernos, sinceramente, que dicen los neoliberales, los capitalistas que nos saqueó, pero sinceramente, analizándolo bien, yo personalmente no le veo mucho que ha dividido a las organizaciones sociales. Pero con este gobierno que le he visto, primero es que dividir a las organizaciones sociales para acapararse el poder. Una organización social, una institución que no apoya, lo divide. Nos ha dividido a todos ellos, sindicales, y SIDOP, CONAMAC, nos dividió totalmente. Hasta los zapateros están divididos, hermano. Entonces, por lo tanto, a nivel nacional, yo pediría, ¿no? En este momento tal vez no será momento, pero hacer conocer, o tal vez en la práctica. Antes no hubiéramos tenido, cuando estaba el gobierno, luego cuando estaba actualmente, no teníamos una oportunidad o salir a la prensa, porque todo se lo ocultaban, ¿no? Se lo ocultaban. Jamás no he salido, porque todo, en CONAMAC siempre hablaba de ese lado, pero todo se lo tapaban. Ahora sí, ya me llamaron de España, tengo sobrinos que hay. Gracias, tío, has salido por lo menos, ahora sí que te está haciendo respetar de ese lado, y me siento orgullo que he salido al mundo. ¿Usted ¿no? tiene sobrinos en España? Sí, tengo un hijo, en el país colonizador tiene sobrinos. Sí, pero es un momento tal vez, el objetivo ¿cuál es, hermano? En realidad, el hermano dice, en el proceso de cambio se ha cambiado. En la economía estamos más organizados, en la alfabetización estamos el 90%, falta el 5% para acabar. En la práctica, los pobres nos hemos vuelto más pobres, ¿no? Más pobres, parece que los ricos más ricos se han vuelto. ¿En qué sentido? Ahora, hay jóvenes profesionales, mis sobrinos son profesionales, un ingeniero y un abogado son, pero en Bolivia no han podido encontrarse su trabajo por motivos de trabajo. Sí, fueron varios ahí bolivianos de todo el país, porque está en Chile, Argentina, ahí, además del norte Potosí, mayormente migración ahí, mayormente, pero que tú sabes, norte Potosí no hay, más que extrema pobreza que hay a nivel de los 9 departamentos. Viceministro Máximo Gallego Condori, nunca más separados. Nunca, o sea, nunca más. No, yo creo que la lección que nos está dejando todo esto es que tenemos que unirnos, ¿no? Tenemos que unirnos. O sea, yo de la ciudad, tú del campo, nuestro hermano indígena, la señora de Pollera, mi amigo, el negro que vive ahí en la esquina de mi casa, que se lo veo con mucho cariño, ¿no? El chino que vive por ahí también, ¿eh? Todos somos bolivianos. Todos somos bolivianos. Y creo que esto nos enseña que unidos podemos lograr grandes cosas. La unión es una de las cosas que saco de todo este conflicto. Qué fantástica, espectacular la unión de la gente. Pero el Dios es grande. Yo más me refiero porque nosotros siempre lo adoramos al Dios, el Dios que es el gobierno de arriba. Porque nosotros somos sus hijos. De cualquier manera, yo creo que va a haber momento para unir. Tal vez es una experiencia que de los pueblos bolivianos en este momento que nos está unificando, porque estos hermanos que están viniendo a marcha, yo les digo, no, reflexionen, porque la presidenta transitoria ya lanzó el proyecto de ley para nuevas elecciones. Ahora, yo creo que el pueblo boliviano legalmente o conscientemente va a sufragar a quién va a sacar un presidente que nos puede gobernar a toda Bolivia sin discriminación, sin separar. Yo quiero esa parte, pero yo diría, no, con el gobierno de aquí, desde arriba operar y los seguidores
más tercos se vuelven. La gente de ayer era la gente que le estaba apoyando a Evo. Hay arte, mira, Quintana, ahí mismo, Quintana, Romero, puro ex codegantes del Banzer, neristas, ¿no? Pero desde ahí, digamos, cada en sectores, ni siquiera son masistas, pero pagando, han entrado a cargos, ellos que están operando por sus intereses personales. Yo pediría, ¿no? Eso no tiene que ver, tiene que pedir el negocio que hacen o el odio, tiene que perder nuestro país, tiene que ver la igualdad. Si un gobierno tiene que ganar legalmente, así, conscientemente el voto universal del pueblo boliviano, y tiene que respetarse, pero con este gobierno un poquito, yo según que le veo en la práctica, en los lugares estratégicos que no llega nadie, no hay, todos los masistas lo obligaban a votar. Si no pues las terceras edades se lo escribían, mayormente. Y hay fraudes hartos, más antes, yo siempre he sido como líder, hacía un reajuste de todos los meses, pero al fin en la práctica yo saco un porcentaje de los votos, pero más allá, ganado sale, ¿no? Ese ha pasado. Este fraude que ha sido no es de aquí nomás, ha sido 2 años ya, 2 gestiones, por ejemplo. Usted dice que el fraude ha sido sí, 2 años. Desde ahí a poco han venido avanzando. Ya aquí se ha descalilado totalmente. Pero el Dios no ha querido, basta. Entonces, gracias, digo también a Evo Morales, que ha renunciado, no sé qué habrá pasado también, porque había choque. El otro grupo ya pasó, ahora el otro grupo viene, ahora ya se pasó. Yo creo que los militares, los policías, están con el pueblo. Ahora si se están viniendo la marcha, que pasiven, que no, tampoco que lo gasifiquen, pero que los marches que también que sea así suavemente, con banderas blancas. El objetivo es unirnos. Yo le pido paz al pueblo boliviano, a los hermanos. Viceministro de Descolonización, Máximo Gallego Condori, gracias por acompañarnos en el... Este es galleta y queso es hoy día, ¿no? Porque no hay pan hoy. Waffles, pero son las galletas, ¿no? Ah, ya está, entonces está muy bien. Entonces, galletitas y queso. Hacemos un salud con cafecito. Hacemos un salud con cafecito. Viceministro, ¿sabe qué? Nunca más separados. Nunca más. Nunca más separados. Toyo, Maila Pips, Kamonogón. Hermano Gina. Hermano Gina. Muy bien. ¿El cafecito? Gracias. Y volvemos enseguida. Salud, A la vuelta seguiremos hablando de las noticias más importantes que está generando esta primera mitad de jornada en antes de mediodía. Y el ministro de Economía estará con nosotros aquí en Fides. Bueno, hay proyectos de ley que en este momento están buscando consenso. Son estos proyectos que nos van a llevar, si es que se aprueban, a un momento que todos esperábamos, la pacificación en el país. El llamamiento a nuevas elecciones, justas, transparentes, idóneas, que eso es lo que se quiere. A ver, estábamos revisando el anteproyecto de ley que ha sido presentado por la bancada de El MAS. Este proyecto de ley, que enseguida se lo vamos a mostrar en la pantalla, lo firma el senador Efraín Chambi Copa, jefe de la bancada nacional del MAS y PCP en la Cámara de Senadores. Y consideramos que usted debería tener conocimiento de lo que este proyecto de ley expone para cumplir su objetivo. Por ejemplo, el artículo número 15. El artículo número 15 destaca que las candidatas y candidatos a senadores y diputados deben ser los mismos que fueron habilitados para las elecciones pasadas del 2019. Candidatos a senadores y diputados, los mismos. ¿Estaría usted de acuerdo? Una pregunta. ¿Qué otro artículo nos llama la atención? Nos llama la atención este artículo donde se establece que las elecciones se van a realizar con el mismo padrón electoral de las anteriores. Pese a todas las observaciones que hay del tema del padrón electoral, algo se podrá hacer, pero por el tiempo debería hacerse así, según explican. Si no, tardaríamos un año, ¿no?, en entrar al padrón electoral, organizarlo, depurarlo y poder llevar adelante unas elecciones. Creo que nos vamos a tener que aguantar de ir a las elecciones con el mismo padrón. Escuchen bien, van a participar, dice otro artículo, van a poder participar de las elecciones próximas las mismas tiendas políticas o agrupaciones ciudadanas que participaron en la anterior elección. Este proyecto de ley
no dice en ningún momento que deberán participar, por ejemplo, Evo Morales o Mesa, sino las mismas organizaciones políticas, sin nombrar candidatos. Nos parece definitivamente sano. Este proyecto de ley, ¿para cuándo quiere elecciones? Para el domingo 12 de enero del próximo año. Y ahí está uno de los óbices. ¿Alcanzará el tiempo para organizar así elecciones para el tema del 12 de enero? Ese es el tema. El otro óbice que se expone acá, que claro, es el requisito de que los candidatos que se presenten hablen 2 idiomas oficiales. Es decir, una lengua originaria. Está, decimos, en la Constitución Política del Estado y habrá que respetarlo, pero escuchen bien lo que le ponen acá. 2 idiomas oficiales será requerido hasta 2 meses siguientes a la conclusión del proceso. Esto es lo que no entiendo. O sea, ¿dejarán de hablar después de los 2 meses del proceso electoral? ¿O podrán, quiero entenderlo, presentar una certificación de que por lo menos están pasando clases y cuya graduación sea hasta 2 meses después de las elecciones? Eso sí que no lo entiendo. Pero, a ver, volvemos otra vez a la discusión de que es una muy buena idea esto de los idiomas originarios, pero ponerlo como óbice para ser servidor público, ¿no? De repente, más allá de una obligación, debería ser un buen incentivo, porque al final lo que quiere lograrse es de que la gente valore un poco de nuestra cultura. Y lo que me llama poderosamente la atención, para compartirlo con ustedes, es que la elección de miembros del Tribunal Supremo Electoral será hecho desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero con la participación de sectores sociales importantes. Por ejemplo, se establece en este proyecto de ley que tendrá que haber un representante de la Central Obrera Boliviana, un representante del Colegio de Abogados, de la Universidad Boliviana, de los comités cívicos, de la CESUTCB, de la CONAMAC, de la CIDOB y otros más, que nos parece una muy buena idea. Lo pongo a conocimiento suyo. Quiero enviar un gran saludo a los legisladores hoy, que seguramente también, y lo vamos a dar a conocer enseguida, van a estar también analizando el proyecto de ley que ha sido presentado por la presidenta Yanine Áñez. Sobre este panorama grande, conversar un poquito, aunque no es su campo y entraremos en él enseguida, al ministro de Economía. Quiero darle la bienvenida. Don José Luis, un gusto. Ministro, bienvenido. Lo conocía solamente por Skype, cada vez que lo entrevistaba ahí desde Santa Cruz, un hombre que ha estado tremendamente ligado a la actividad del manejo de Santa Cruz, ahora es autoridad nacional. Bienvenido, señor ministro, ¿cómo está? John, un gusto, siempre agradecerte por esta oportunidad que das en este tu prestigioso programa, en el cual también has tenido que pasar las de Caín para seguir aquí sentado. Entonces, el esfuerzo de todos los que han luchado por esto de poder emitir la opinión libremente, creo que eso, y fuiste clave en su momento de abrir opiniones que muchas veces pues molestan, ¿no? Así que mi respeto desde ese punto de vista, porque también siempre veníamos haciendo seguimiento a ese trabajo que hacías, algunos abusos, más que algunos, en temas, por decir las cosas como son. Y eso es el mérito de un buen periodista. Ministro, le agradezco mucho sus palabras, de corazón agradecido. Antes de entrar en la materia económica, ¿cómo está viendo la realidad del país, estos proyectos de ley, el trabajo de la Asamblea, políticamente del país, cómo lo está viendo? A ver, primero lo que tenemos que decir es que este es un quiebre político en Bolivia, pero es sucesivo de lo que ha sucedido en Venezuela, es lo que ha venido sucediendo en el Ecuador, una de copar los estados en un momento de una bonanza económica que dio la impresión que eran buenos gobiernos. Entonces, yo creo que aquí lo que sucedió sencillamente es que un tema que era fundamental es el respeto del voto de la población. O sea, primero un referéndum que pierde el MAS, una segunda elección que la pierde también porque el 70% votó en contra de lo que eran los magistrados, que se escogieron también de una manera discrecional, digamos así, en un parlamento copado por los 2/3. Y eso fue molestando a la gente poco a poco. Primera elección, no te respetan el voto, aparece el derecho humano. Después viene el tema también
de lo que corresponde a que manejen la justicia personas que tuvieron 2% de votación, que tuvieron 3% de votación, lo cual desestructura y desinstitucionalizó el tema de la justicia. Y que conste que había una primera también cuando dice no terminé mi periodo, por lo tanto me voy un periodo. Y en resumen, John, tenemos de que la Constitución Política del Estado Boliviana dice, usted puede tener un periodo y elegirse por uno más. Por lo tanto, son 10 años. Ya íbamos por 14 y ya con un fraude queremos llegar a 19, el doble del periodo que la Constitución nos permite. O sea, es ahí donde el reclamo comienza por todo lo que se refiere, sobre todo a los jóvenes. Rendir, yo creo, homenaje a esos jóvenes que defendieron por mejores días, porque yo creo que ahí también el gobernador Rubén Costas, que hizo una oposición, una resistencia democrática casi 13 años, ahora también parten de dos jóvenes líderes, pero de la sociedad civil, no tanto de los partidos políticos, como es Luis Fernando Camacho y Marco Pumari de Potosí, el primero de Santa Cruz. Y ellos son los que de una u otra manera incentivan a los jóvenes y comienzan a trabajar. Es un fenómeno que se ha dado en el cual, lógicamente, todo el mundo se levantó cuando uno estaba en los bloqueos, mirando los que corrían, los que defendían de un lado al otro de lo que estaba pasando, eran jóvenes, y uno veía a todos los jóvenes que corrían, que defendían, que por aquí, que por allá. Entonces, porque uno estaba por ahí siempre en el tema de los bloqueos, uno tiene sus hijos, yo tengo 5, entonces siempre la preocupación del padre, pero ¿qué tuvimos que hacer las personas mayores y sobre todo también juventudes y las mujeres? Porque qué valentía la de la mujer boliviana para estar que con un apoyo que en otro. Entonces, ese contexto ha hecho que en este momento en Bolivia haya sucedido lo que personalmente considero es un cambio de gobierno, más por un fraude totalmente comprobado por organismos internacionales y por todo. Y para que tengamos memoria, en Bolivia tenemos 35 años de crecimiento económico y tenemos 35 años desde 1985 de lo que es estabilidad económica. En 35 años ustedes no se acuerdan que haya pasado una devaluación, ahí teníamos el bolsín que subía, bajaba, y lógicamente ahora hay un pequeño congelamiento, pero había un bolsín que subía y bajaba. Y hubieron 7 cambios de gobierno, por lo tanto, este es uno más. Una vez que comience a marchar todo el tema, una vez que tengamos la racionalidad en la gente que dejó el poder, que entre ya no las locuras rayando con el terrorismo de reventar un gasoducto para que las madres no puedan hacerle comida a los hijos. Creo, John, que estamos llegando a ese extremo y con una valentía única, Yanine Áñez, la presidenta, asume con todo el riesgo que esto implicaba y lo que estamos viendo ahora es que simplemente, primero, es un gobierno de transición y se busca elecciones libres para la elección de presidente, vicepresidente, pero con un árbitro totalmente neutral en este momento. Ministro, usted ha hablado de estabilidad. Usted va a ser el hombre que va a manejar la política económica del país durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo cree que va a estar de ministro? No, yo creo que la instrucción de la presidenta es generar las condiciones, no sabemos todavía porque no está en manos del Ejecutivo, está en manos del Legislativo, entonces eso es las condiciones, eso está en otro ámbito, no sabemos cuánto va a ser, yo no creo que sea muy largo tampoco, entonces, pero el país hace 35 años maneja una estabilidad económica. ¿Estamos con estabilidad en el país? Sí, ¿Esa es su evaluación de lo que está pasando en Bolivia económicamente? Estamos con estabilidad. Han habido muchos gastos, despilfarros por parte del anterior gobierno por una gestión política. Pero a partir de ahora hay que liberar el tema de la economía. Se están garantizando, porque hay un presupuesto 2019 y un presupuesto 2020. Están garantizados todo el pago de lo que son bonos y tenemos el tema de estabilidad. No hay ninguna posibilidad de cambiar
fijar otro tipo de cambio. Entonces, estamos nosotros trabajando y si liberamos el tema de la economía, hay muchas perspectivas, se están abriendo con los chinos. Vamos a tener que trabajar, por ejemplo, ya como gobierno de transición, establecer los parámetros de un nuevo pacto fiscal que nos permita también recabar la información y poderle dar certidumbre y que el nuevo gobierno que va a tener 5 años pueda continuar y tal vez mejorar las medidas que se puedan tomar, que un gobierno de transición no lo va a poder hacer. Ahora, ministro, no quiero entrar en el tema de cifras, porque esto le duele la cabeza a la gente cuando escucha muchos números, pero las cifras, dice usted, en esta estabilidad, ¿diría que se han manejado de manera responsable en el país? Cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de estabilidad, a lo que usted refiere, ¿se habrá manejado responsablemente? A ver, este crecimiento de 35 años tiene un periodo especial que es justamente desde el 2005, donde sale la última ley recaudadora grande, que es la ley de hidrocarburos. Entonces, a partir de ahí, justamente el 2006 comienza una subida de precios de materias primas a nivel de toda Latinoamérica y en algunos países como Venezuela, como Bolivia, Ecuador, tienen un presupuesto de 5 veces, o sea, en el caso de Bolivia. Pero no hay 5 veces más salud, 5 veces más educación, 5 veces más seguridad ciudadana. Hemos perdido 10 años de algo que pudo haber estado mucho mejor. Pero yo creo que la economía boliviana, el pueblo boliviano, es un pueblo trabajador. A pesar de un pésimo gobierno, porque realmente hay muchos gastos que en los 10 años los hemos visto, por ejemplo, le doy la planta de urea y amoníaco, que son más de 1.100 millones. Si esa planta hubiera estado en Puerto Suárez, por ahí pasa el ducto, el mercado está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, toda la urea no costaba mucho venderla a Brasil o sacarla a la Argentina. Sin embargo, le aumentan 800 kilómetros y por un criterio estrictamente político, lo ponen en el centro del país y le aumentan 800 kilómetros. Y encima hay que hacer un tren para que saque la carga. Cuando por Puerto Suárez pasa el tren, pasa el ducto. Entonces, esa inversión pierde su impacto porque definitivamente son los costos mayores en el tema de transporte, logística, en fin. Y este tipo de cosas, le doy el otro ejemplo, el fondo indígena, tanto que se llenaban la boca del fondo indígena, son más de 2.000 millones de bolivianos, casi 300 millones de dólares, que la ley 3058 de hidrocarburos crea para apoyar todo lo que es mejorar las 36 naciones originarias que existen en el país. Me habla de algunas cosas que no se hicieron bien, que no hubo la planificación que debía haber. ¿Las cifras se manejaron de manera responsable para usted, económicamente hablando, en el país? Yo creo que ahí ha habido un poco, estamos recién revisando, tengo solamente, por decirle, 5 días hábiles en el ministerio, entonces hemos tenido que estar trabajando, revisando, pero yo creo que vamos a tenerlas que trabajar a fondo, vamos a revisar también toda la parte de información que se ha generado y vamos a seguramente en su momento irlas presentando. Por el momento, el tema de estabilidad, el tema de cumplir con todos los compromisos están garantizados porque está el presupuesto 2019, con lo cual es baja la ejecución hasta que estamos por un 54% del presupuesto programado, por lo tanto hay margen. Y el presupuesto 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Poder Ejecutivo lo envió el 31 de octubre, por lo tanto, el 31 de diciembre, por término constitucional, está el instrumento del presupuesto, lo cual no crea ningún problema para seguir ejecutando todo tipo de proyectos. Y estamos dando prioridad para bajar ese desequilibrio campo-ciudad. En el tema de ejecución presupuestaria, todos los proyectos que son, por ejemplo, del campo, que están con el tema de servicio básico, que son de riego, que son mi agua, todos esos se le está dando la prioridad porque tenemos que nivelar, como se hizo en Santa Cruz, con la política del 50-40-10 de llegar, ejecutamos más de 1.200 proyectos en municipios y comunidades de agua, luz, y pasamos, por ejemplo, de 50% de tener electricidad a tener un 95%. Entonces, lo que hay que hacer es que esos indicadores también que tenemos en Santa Cruz vayan
pasándose a nivel nacional. Y en este momento, todos esos proyectos que van al área rural, porque hay un desequilibrio acá, John. Ministro, me está diciendo que en su cabeza en este momento, quisiera usted también como política, es preocuparse más del área rural también para deshacer ese desequilibrio que hay, eso lo entiendo. Lo que pasa es que si usted no equilibra el crecimiento, genera todos los problemas que se ¿Es dan. prioridad darle atención ahora al área rural en la política económica del país? Claro, porque usted tiene el 70% de la población donde se van creando los círculos de pobreza y es donde se generan los problemas. Si usted puede darle las condiciones en los municipios, en las comunidades y elevar sobre todo los niveles de producción, productividad de esa gente. Solo le doy un dato, en Santa Cruz se trabaja con el 30-35% del potencial productivo de Santa Cruz. Entonces, es cuestión de reorientar el tema de las inversiones. Por ejemplo, estamos comenzando a exportar carne a China. Y si usted agarra el mercado de China solamente con eficiencia, con profesionalidad, lógicamente tenemos una mayor cantidad de ingresos que se pueden generar de una campaña a otra en el corto plazo. Pero si usted tiene una política como la que aplicó el gobierno, de que emitió un decreto el 2008 donde tiene cupo de exportación. Y te voy a dar un ejemplo, John, de cómo, porque tampoco hay que inventar la pólvora. El 20% de la producción de soya cubre el mercado interno. Y el 80% de excedente estaba dependiendo de un cupo que tenía que firmar un funcionario inferior cuando le daba la gana, porque atrasaba a veces 10 días, 20 días el tema de la exportación. El excedente. Y en ese lapso, entre 2008 y 2018, en 11 años, se perdieron 4.000 millones de dólares. Porque el comercio es muy dinámico, es el teléfono, o es el WhatsApp, o el precio, o la oferta, y lo que sí hay que trabajar es en la logística. ¿Cómo salimos a los puertos? Acuérdese que el sector de transporte tiene mucho problema porque en Chile han habido problemas, han habido ajustes, hay paros de 11 días, 20 días. Entonces, solo sacando el decreto, eliminando ese decreto, usted libera la economía. Y claro, uno no puede de una u otra manera que dependa el cupo de un funcionario que está en La Paz y le va a decir, por ejemplo, a Santa Cruz, o le va a decir a Cochabamba, o le va a decir a Tarija, si Tarija tiene los vinos, oiga, no, espérese, ¿sabe qué? Primero voy a ver si usted puede exportar. Oiga, es una irracionalidad llevada al extremo. Entonces, con este tipo de medidas, yo creo que podemos recuperar lo que es la capacidad productiva y el potencial productivo que tiene el país. Bien, lo noto pensando mucho en Santa Cruz. No, es todos los departamentos. Por ejemplo, Tarija, tenemos en Potosí el litio, en Oruro tenemos el cemento, tenemos en Cochabamba todo lo que se refiere a lecherías, ganadería, y también en el Chapar el tema de la exportación de la coca, porque fíjese usted se va a la Argentina y de Tarija usted fíjese cuánto se exporta de coca, la coca social, esa que llega al norte. Yo alguna vez estuve en el norte y claro, ahí quién no agarra su coca y picha. Y por ejemplo, también en todo lado y en Santa Cruz, si es para que me acuerde de Santa Cruz, un día fui a dar una charla en una fraternidad que se supone que habían puro cruceños, cuando de pronto comienza todo el mundo a sacar su bolsita. Oiga, le digo, parece que estoy en Yapacaní, me siento bien porque había dado varias charlas, había trabajado con Cimar Victoria en varias negociaciones que hicimos de regalías, proyectos. Entonces, yo creo que cada departamento tiene un potencial productivo. Entonces, cuando uno ve Potosí, el tema de los minerales, manteniendo medio ambiente, tenemos que comenzar a trabajar en Oruro. La Paz tiene un potencial muy grande, pero si uno no le da las condiciones, si uno le comienza a pasar trabas, uno le comienza a decir, no, ¿sabes qué? Tu proyecto primero te lo voy a aprobar, tenés que crear una empresa, tenemos 20 meses y después vamos a charlar. Creo que es un tema que el mundo ha cambiado mucho, un mundo globalizado en el cual nosotros pues no podemos mirar un espejo retrovisor de 500 años cuando tenemos aquí 20 años. John, yo te doy solo un dato, el Producto Interno Bruto, que lo estamos midiendo. ¿Cómo puede ser que Google, Apple y Amazon, 3 empresas,
tienen el Producto Interno Bruto de 85 países. Claro. Entonces, económicamente, vos me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Bolivia? Eso es lo grande que tenemos que pensar. El tema del talento, el tema del desarrollo tecnológico. Cochabamba es un potencial, por ejemplo, tiene un centro de operaciones, le vamos a decir ahí, de software, de todo. Entonces, es un potencial y comenzarse a sentar con ellos. ¿Qué necesitan para que el gobierno le facilite y usted sea más rentable? A ver, ministro, hemos tenido durante estos anteriores años cifras bastante considerables del crecimiento económico en el país, por encima del 4%, ¿no? La gente, aunque no entiende de números, lo entiende como segundo aguinaldo incluso, ¿no? Creo que ha sido una manera gráfica para decir estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahora se le quita a la gente el segundo aguinaldo, se le dice que no se le va a dar, pero suena la campanita de un 3.i de crecimiento nada más. Esta campanita que está sonando, ¿qué nos está diciendo del crecimiento del país? A ver, no estamos fuera, no somos una isla. El contexto que tenemos, Argentina, 20 años, y voy a dar nombres con los Kirchner, se gastaron cualquier cantidad de plata. Vino Macri 4 años y no pudo enderezar la economía con medidas liberales. Ahora está el señor Fernández. Esperemos que pueda equilibrar la economía, sería ideal, porque tener vecinos con economías sanas también ayuda mucho a nuestra economía. Pero no son las condiciones que habían antes, en que tenías 5 veces más ingresos, el precio del barril de petróleo estaba en $140. Y tener el caso extremo como está Venezuela, en el cual es tanta ya no se puede llamar un Estado, ese es un Estado fallido, porque no puede ser que el Estado venezolano solucione su problema económico sacando 4 millones de personas y que atiendan otros países. O sea, me estoy yendo al extremo. Y el Ecuador, que es un tema, por ejemplo, ideológico, que cuando había plata, el señor Correa, muy suelto de cuerpo, se puso a gastar, a hacer crecer el Estado, y lógicamente fue tanta su incapacidad en la parte económica que era fácil cuando los precios subían. Y él siempre que el imperio, pero el Ecuador en el tiempo de Correa y ahora es un Estado asociado del imperio, porque su moneda de circulación es el dólar. En 10 años, con toda la bonanza, siendo doctor en economía, no tuvo la capacidad de tener una moneda propia. Fue muy cómodo. Entonces, y estamos viendo el caso de Chile en lo liberal. La parte liberal de Chile, usted se fija que tiene una mayor estabilidad, pero ahí vemos un caso que sube usted 4% al subterráneo y se arma semejante zafarrancho y ahora están por cambiar la Constitución. Entonces, algo está cambiando en la forma de hacer política. Ministro, se ha venido diciendo constantemente de que vienen momentos difíciles en el país, económicamente hablando. ¿Usted coincide con esto que se habla en las calles? Mire, la gente iba sintiendo una desaceleración, ¿ya? Pero también esa desaceleración era por el despilfarro que había en el gobierno y sobre todo que se hacían mega inversiones que no tenían el retorno. Por lo tanto, creemos nosotros de que había una desaceleración, lo que estamos haciendo es frenar en este momento ese deterioro que lo tienen todos los países latinoamericanos dependiendo en mayor o menor proporción. Lo nuestro bajó desde 5.8, bajó hasta 3.38, pero están las condiciones también como para poder recuperar, pero bajo políticas más liberales, nuevos mercados como el que estamos abriendo con China, está el tema del litio que hay que reactivarlo, los alemanes están trabajando en eso. Entonces creemos nosotros que están dadas las condiciones para manejarnos. Cortar el despilfarro. ¿Cómo van a cortar el despilfarro? ¿Qué despilfarro, ministro? O sea, el problema que hay, si usted se fija en los gastos que hay de los años anteriores, sobre todo entre 2006 y 2012, son muchos, por ejemplo, el caso del Fondo Indígena, el caso, por ejemplo, de la planta de urea y amoníaco, o sea, hay varias carreteras con costos altos, entonces creo que hay que entrar en una etapa de racionalidad y sobre todo la priorización de lo que son inversiones y equilibrar lo que es el tema, primero, crecimiento económico, pero también con desarrollo humano. Solo te doy un ejemplo, John. El crecimiento económico ha estado arriba de 4.5%, pero
en 14 años del anterior gobierno, con 5 veces más plata, con más deuda, con las remesas que llegan del exterior, el 49% solamente tenía cobertura financiera de salud. O sea, que el 49% que había de cobertura financiera, estábamos hablando que 51% de los bolivianos no tenían cobertura de salud. Son 5.6 millones de personas que no tenían ni una cobertura financiera para atenderse y trabajaban con lo que se llama la medicina de bolsillo. Cada uno si tenía, bueno, porque también cuando hubo la bonanza, cuando iba alguien a hacer una encuesta, ¿qué quiere, señor, usted? No, yo quiero mi coliseo, yo quiero que me hagan el pavimento. ¿Por qué? Porque el pavimento sube el terreno, sube la casa, el auto no se arruina, pero en la primera enfermedad vende el terreno, vende la casa porque no tiene un buen seguro. Entonces, ese es el drama que ha vivido Bolivia. O sea, y al gobierno se le ocurrió, al anterior gobierno se le ocurrió, como vio en las encuestas que 51% no tenía cobertura financiera, se le ocurrió alargar el seguro universal de salud sin ninguna... La respuesta al final a mi pregunta es que no debemos esperar un momento económico malo en el futuro. Yo creo que no. Lo que sí hay que tener una claridad de que vamos a frenar el deterioro que había con el gobierno por ese tipo de prioridad del cemento. O sea, yo te pregunto, John, de todo lo que se hizo en un programa que se me ocurre, Evo Cumple, por ejemplo, que 5% fue a salud. Y en construcción cemento iba un 80%. Ese era... ¿Por qué? Porque tenían que llevarlo a inaugurar, porque a veces la inauguración, por ejemplo, de 3, 4, 5 piezas de escuela o aulas, costaba más porque había que llevar el avión, había que llevar la guardia. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo, la presidenta ha sido muy clara. Primero, no nos vamos a quedar más del tiempo que determine el poder, la Asamblea Plurinacional. No podemos, porque ese es el compromiso del pueblo boliviano, no podemos estar. Entonces, la presidenta, por otro lado, las instrucciones que han dado son precisas. Primero, mantener el equilibrio, el presupuesto se va a mantener. Por lo tanto, yo quiero que la población esté tranquila. Se está liberando el tema económico y creemos nosotros que es cuestión que dejemos estos paros irracionales que están llegando a la locura y rayando ya con el terrorismo, porque reventar un caño de gas, querer que estalle Sencata, donde ha podido haber infinidad de muertos, creo que estamos llegando a un extremo en el cual pedimos tranquilidad, pacificación, porque vamos a recuperarnos, porque también hay que considerar que Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, Brasil un poco menos, pero están con problemas, Ecuador también. Ministro, y no tengo un minutito. ¿Dólar no se va a tocar? No, absolutamente, lo vamos a mantener. Segundo, ¿siente usted en el ambiente que hay una especie de incertidumbre, de inseguridad por todo lo que ha pasado? Yo he visto a la gente, por ejemplo, ir a los bancos a sacar su plata, ¿no?, ante esta incertidumbre. Esto me imagino que desestabiliza también un poco el movimiento económico. ¿Qué le diría a toda esa gente que tiene incertidumbre en este momento? A ver, siempre hemos tenido el 2003 también. Cuando entró Jaime Paz Zamora también, las reservas estaban negativas. Entonces, este país siempre ha tenido la posibilidad de recuperarse. En este momento las reservas no tienen problemas, han caído efectivamente por la caída de los precios de materias primas, pero se están manteniendo y todavía tenemos nosotros las posibilidades que con estas medidas simples que vamos a ir trabajando, y es más, yo pensando con la presidenta, es pacto fiscal y además con toda la información económica generar las políticas económicas de Estado que se tengan que aplicar después al nuevo gobierno, podemos sugerirlas. Porque, John, mostrame una propuesta económica de los partidos políticos que hayan hecho en la anterior elección. Una, no hay. Entonces, la presidenta, su preocupación, primero, es en el tema político, que está habiendo mucha irracionalidad, cuando lo que necesitamos es la estabilidad y pacificación. Y en el tema económico, la instrucción es, demos todas las condiciones
para volver a recuperar todo lo que es Bolivia. Estamos bien, así que para tranquilidad de la población, y yo te agradezco yo en esta oportunidad, vamos a comenzar a pagar en los plazos todo lo que son sueldos, los aguinaldos, y están garantizados también todos los bonos. No va a haber ningún problema en cumplir con todos los compromisos presupuestarios que están en el presupuesto, que están en los proyectos, y para el área rural. Han estado diciendo que se les iba a quitar los terrenos, que no se les va a pagar. Todos los proyectos están garantizados. La presidenta ha sido precisa en eso. Se están revisando todos los proyectos, se están pagando todas las planillas y que se quede tranquila la población. Ministro José Luis Parada, un gusto tenerlo aquí en Fides y bienvenido siempre a su casa. A usted, John, y ha sido un gusto conocerlo personalmente y nuevamente decirle que usted ha sido uno de los guerreros y uno de los primeros afectados de lo que es el abuso de poder. Gracias, señor ministro. Gracias por reconocerlo. Le agradezco mucho. Volveremos luego de la pausa, amigos. Este momento que está viviendo el país nos está afectando psicológicamente. Es decir, no es pasarla, no es ir a comprar la carne, la preocupación por el pollo. Psicológicamente nos está afectando. Y esa afectación puede durar mucho tiempo. Los psicólogos en el país están muy preocupados. Han llegado muchísimos casos a centros de ayuda, de terapia y psicología, precisamente con esta clase de síntomas ya de terror, de angustia, de estrés, de desesperación. Es necesario que nos calmemos. Profesionales nos hablarán de este tema a la vuelta en Antes de Mediodía. 11:34, ya volvemos. Uno siente alivio cuando recibe esta clase de noticias. Edwin Urizar nos acompaña en Sucre a esta hora. Edwin, los campesinos han dictaminado en Chuquisaca dar cuarto intermedio a sus medidas de presión, como el tema de los bloqueos. Estas noticias nos encantan. Edwin Urizar, vamos a Sucre contigo para esta información. Muy buenos días, adelante por favor. ¿Cómo estás, John? Un cordial saludo desde la capital del estado. Definitivamente, como tú lo mencionaste, sentimos un alivio importante en esta región, tomando en cuenta que hace minutos atrás se ha confirmado que la Federación de Campesinos de Chuquisaca ha declarado un cuarto intermedio en los bloqueos carreteros que venían asediando a la ciudad de Sucre y que venían obstaculizando el traslado de diversos productos, frutales, hortalizas, principalmente productos de primera necesidad, carne de res, carne de pollo y otros más que se estaban echando a perder en las carreteras. Actualmente se conoce que las diferentes salidas de accesos a la ciudad de Sucre están despejados, principalmente hacia Cochabamba, hacia Potosí, hacia Ravelo, hacia las comunidades regiones mineras de Oruro, también desde luego a través de la diagonal Jaime Mendoza, y recientemente tiene ya conocimiento de que un contingente del Comando Departamental de la Policía ha partido esta mañana a despejar la ruta rumbo hacia las provincias Alcantarilla, Amparáis, Tarabuco, Sudáñez, Tomina y otras regiones colindantes a la capital del estado. Esta noticia del cuarto intermedio llega para tranquilizar a la población chuquisaqueña que ya sentía este desabastecimiento de productos básicos en los mercados principales de la capital. Se ha declarado cuarto intermedio, así lo han confirmado a través de un comunicado los miembros de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, la FUTPOCH, que han hecho conocer a través de dicho comunicado, reitero, John, esta medida que adoptan, un cuarto intermedio para flexibilizar seguramente las medidas de aquí en adelante, principalmente pidiendo que se respete la institucionalidad. Esto tiene que ver con el pedido del Comité Cívico de la renuncia del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y la renuncia de algunas autoridades del movimiento al socialismo. Hay flexibilidad de un lado, esperemos que exista flexibilidad del otro lado, de los comités cívicos, para poder sentarse una vez más a la mesa de diálogo y llegar a definir todos estos puntos y que no se vuelvan a tomar las carreteras de nuestro departamento, John. Esa buena noticia que queremos compartir con todo el país. En Chuquisaca, rutas expeditas para el ingreso de productos de la canasta familiar. Ay, estas emociones, papá. ¿Cómo esperábamos estas noticias, Edwin? Quisiera decirle a la gente de aquí a poquito y a noticiarle que Sencata, por ejemplo, y otros sectores han levantado, que esto hay paz, que ya... Ay, Edwin, gracias por darnos esa fe, esa esperanza. Te mando un abrazo, hermano. Muy linda noticias. Gracias por ser portador de ella. Te mando un abrazo, te mando un abrazo.
está bajando la marcha, hace minutos nada más estuvieron en La Ceja, vamos a ver algunas de estas imágenes que tenemos ya reflejadas para usted, por nuestro trabajo de Fides con audio propio, por favor. Es esta marcha que baja, según le han dicho a la defensora del pueblo, ha garantizado, pacífica, está bajando con huipalas, con banderas. Escuchemos un poco las arengas, por favor. Bien, esta marcha llegará o pretende llegar al centro de la ciudad de La Paz. Vamos a tener un mediodía y para la tarde un poco convulsionado el centro. Ojalá que todo se maneje en el marco de esa normalidad. Demos una pausa comercial. Enseguida, por favor, nada más, hablamos con especialistas. Este estrés, este momento que está provocando los acontecimientos en el país dignos de ser tratados por un profesional y que lo escuchemos atentamente. Será después de la pausa en Fides, 11:43, ya volvemos. ¿Ha perdido el apetito? ¿Está pudiendo dormir tranquilamente? ¿Se despierta más temprano? Llega a casa malhumorado. ¿Qué está pasando con usted? No es para menos esta situación del país. Quiero darle la bienvenida al doctor Paulo Romero, que es presidente de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría. Doctor Romero, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esperarnos, por sobre todo, y regalarnos estos minutos desde esa profesionalidad que usted tiene. Un gusto saludarle. ¿Me copia bien? Buen día. Buen día, John. En realidad el gusto es para mí. Muchas gracias por comunicarse conmigo y poder darnos este espacio para poder conversarles pues, sobre lo que está ocurriendo y todo eso. Quedo plenamente a su disposición para lo que quiera colaboración. Doctor, tengo entendido que pacientes en un número bastante considerable, o ha ido creciendo al menos el número de pacientes, se han presentado a propósito de esta crisis político-social, electoral por la que está pasando Bolivia. ¿Qué está pasando con nuestra gente? Bueno, es evidente en la consulta privada, en la seguridad social, en la consulta en la parte pública, lo que hemos estado viendo ya los psiquiatras es que ha habido un incremento en la cantidad de personas que están mostrándose afectadas emocionalmente por lo que ha estado ocurriendo en la crisis que estamos viviendo en el país, ¿no? Por una parte veíamos cómo nuestros pacientes ya de tiempo, de meses o años atrás, habían estado empezando a descompensarse, a presentar un incremento de sus síntomas, pero además hemos estado viendo cómo están llegando a más pacientes nuevos, que nunca antes habían tenido problemas mentales. Entonces, es una realidad. No podría dar un dato exacto, pero la percepción entre mis colegas, y la comparto, es de que ha habido un incremento en la cantidad de personas que están mostrando síntomas psiquiátricos por la crisis que está enfrentando el país. Síntomas, o sea, la mente está siendo atacada. ¿Cómo? ¿Qué es estrés? ¿Es preocupación? ¿Cómo se está manifestando este problema en el país en este momento, doctor? Sí, es una situación estresante en general. Yo creo que todos lo estamos percibiendo y el estrés está afectándonos de diferentes maneras. Lo que estamos viendo es básicamente síntomas psiquiátricos de tipo ansiedad, principalmente, pero también de depresión, ¿no? Estamos viendo entonces síntomas, por ejemplo, de ansiedad. La gente está extremadamente preocupada por la situación, pero a veces esa preocupación se está volviendo muy constante, de tal forma que las personas pues, no pueden dejar de pensar en lo que está ocurriendo. Es preocupación por la seguridad personal, pero también es preocupación por la familia. Uno no sabe qué va a pasar con el hijo, con el hermano, con la esposa, volverán o no volverán a casa. Entonces es una preocupación hacia lo que está ocurriendo, ¿no? Preocupación también por otros aspectos, ¿no? Como que nuestra vida ha cambiado bastante últimamente en cuanto a transporte, alimentación, actividades cotidianas como los estudios o el trabajo no son lo usual. Las personas están mostrando síntomas de ansiedad, por ejemplo, una preocupación excesiva. Otros cambios que la gente está notando son, por ejemplo, cambios en los patrones de sueño. La gente está quejándose de dificultades para poder conciliar el sueño. Hay gente que está cambiando también su apetito, hay gente que se queja de que no tiene hambre, hay gente que está mostrándose desganada, que no tiene ganas de hacer las cosas, gente que está empezando a tener síntomas físicos, no sé, dolores de cabeza, dolores musculares, mala digestión, sensaciones de opresión en el pecho. Entonces, esos son los síntomas de ansiedad que ha estado reportando la gente. Por otra parte, hay personas que están reportando síntomas de depresión, gente que está sintiéndose triste la mayor parte del tiempo, que está sintiendo que ya no puede alegrarse con las cosas cotidianas y bonitas de la vida, gente que está con muchas dificultades para poder concentrarse, para recordar cosas sencillas, gente que
siente que le falta la energía física y mental, gente que pues está empezando a tener un punto de vista muy como le diría, muy pesimista respecto a nuestra realidad, gente que ha empezado a no ver un futuro para sí mismos, sus familias o el país. Entonces, en conjunto esos serían los cambios. Doctor, usted que lo recibe a los pacientes, hay algunos que se animan a ir al psicólogo, ¿no? Porque dicen, necesito ayuda, pues ya no puedo más, dicen, me estoy sintiendo muy mal. Y hay gente que se la calla, que se la traga. Vamos a ponernos un segundito como un mensaje desde usted profesional para hablarle a la gente que está con todos estos síntomas que ha descrito por la situación. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Quienes la tienen, quienes no la tienen, ¿cómo podemos en este momento ayudarnos? Ya, es importante que la gente conozca estos síntomas. Es importante porque el sufrimiento mental, los problemas mentales, pueden generar trastornos mentales, ¿no? Entonces mucha gente empieza con síntomas como que no duermo bien, así de sencillo. Pero luego esto se complica y aparecen más síntomas que se establecen como tal los trastornos mentales. Los trastornos mentales son enfermedades cerebrales. Entonces, pues, si bien son enfermedades cerebrales, luego terminan afectando todo el organismo. Por lo tanto, es crucial que las personas conozcan aquellos síntomas que son más importantes y son además síntomas iniciales, porque se puede intervenir con estos pacientes, se los puede ayudar, se los puede orientar y si fuera necesario incluso se puede hacer tratamiento. Hay varios tipos de tratamiento, a veces es simplemente hacer terapia psíquica, es decir, hablar con el paciente, se llama psicoterapia, o también se puede intervenir con el uso de medicación en casos que así se requieran. Entonces yo creo que un punto importante es que la gente sepa cuáles son los síntomas de ansiedad y depresión por este tipo de crisis que uno puede enfrentar en la realidad actual y pues busque ayuda. El mejor si es ayuda profesional, ayuda de un médico, ayuda de un psiquiatra, siempre va a ser pues la ayuda más oportuna. Bien, al profesional. Pero aquellos que no se animan, es decir, no solamente podemos decirle, respira, ya va a pasar, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, digamos, a toda la gente que nosotros vemos está pasando por esos síntomas descritos, poder ayudarles a que estén mejor, doctor? Sí, las recomendaciones en general entonces para la población es variable. ¿Cómo lo explico esto? Las personas tienen diferente capacidad de enfrentar los problemas. Estoy viendo gente con enfermedad mental de hace mucho tiempo que sigue viniendo a la consulta por acá y está tolerando bastante bien esta situación, algo así como que su vida no se habría afectado. En el otro extremo estamos viendo personas que incluso viendo las noticias están sufriendo demasiado, o sea, no han sido afectados personalmente, nadie en su familia ha sido afectada por esta crisis así en forma grave, pero están sufriendo demasiado simplemente por estar viendo videos, escuchando audios en WhatsApp o viendo las noticias. Entonces, cada persona tiene una habilidad diferente de enfrentar las crisis. Primero sería reconocer eso. ¿Cuán capaz soy yo de enfrentar esta crisis con mis propios recursos? En general, lo que se puede recomendar es principalmente pues que las personas reconozcan si pueden o no pueden manejar este tipo de información. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que soy una persona demasiado sensible y que escuchar un audio de WhatsApp me atemoriza, me angustia, mejor no lo escucho. Sin embargo, si yo tengo un criterio un poquito más formado y un mejor manejo emocional, exponerme a este tipo de información no me afectaría mucho. Otra recomendación. Las personas, a pesar de lo difícil que sea, tienen que tratar de mantener sus actividades dentro de lo normal. Es decir, si es que la situación me lo permite y puedo ir a trabajar, iré a trabajar. Si es que la situación me lo permite, puedo ir a pasar mis clases, ir a la universidad, tengo que ir. Obviamente tomando los cuidados que correspondan, pero tengo que tratar de mantener mi vida dentro de lo más normal. Otra recomendación, no está mal que conversemos con nuestra familia, amigos y gente de confianza, gente cercana, sobre lo que estamos sintiendo nosotros mismos. No sé, sentarnos y tomar un café y decir, bueno, a ver, ¿cómo estás viviendo esta situación tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pensado? ¿Qué has estado haciendo? Es reconocer emociones e ideas, compartirlas con gente de confianza. Eso alivia, es como un descargo emocional para muchas personas. Unas otras recomendaciones que no están de más. Hay cosas en general que hacen que cualquier persona estresada se sienta mejor. Por ejemplo, la gente que hace deporte lo sabe, que hacer ejercicio pues baja el estrés considerablemente. Entonces, esta recomendación es válida también en esta situación de crisis. Si hay la posibilidad de realizar actividad física, hacer ejercicio, la haré. Me va a ayudar. Otra recomendación en general. Es muy tentador muchas veces pues el querer tranquilizarse tomándose un trago, pero yo recomendaría pues que en general evitemos el consumo de sustancias adictivas, tóxicas, no sé, alcohol, cigarrillos. Es mejor que no recurramos a esto. El cigarrillo puede tranquilizar un poco, el alcohol también, pero puede generar más problemas.
Entonces, resumiendo, yo recomendaría que la persona trate de mantener un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, evitando tóxicos, que la persona trate de mantener su vida dentro de lo más normal que pueda, que la persona reconozca sus emociones, sus ideas, y comparte con gente de confianza, y si esto no es suficiente, pues que busquen ayuda profesional. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esta luz, lo he escuchado atentamente, he tomado la nota. Creo que después de esto de trabajar en prensa necesito un psiquiatra. ¿Ah? Lo voy a visitar a usted, doctor. Con gusto, John. Tremendo. Y pues, bueno, hacer extensivo también, para terminar también, esta campaña que estamos haciendo como Sociedad de Psiquiatría, estamos brindando atención gratuita a aquellas personas que no cuenten con seguro social o no puedan pagar la consulta privada y que estén siendo afectadas por este tipo de... Bien. ¿Dónde pueden ir, doctor? ¿Dónde pueden ir? Yo podría pasarle más adelante quizás la lista de teléfonos para que se contacten. Somos un grupo de 12 psiquiatras. Estamos coordinando horarios, días, lugar para poder atender a todos los que se comuniquen con nosotros. Excelente. Para mañana vamos a resumir esto en una pequeña cápsula informativa y aprovecharé también mañana de colocar ahí los teléfonos que usted nos va a mandar. ¿Le parece? Doctor, muchísimas gracias. Doctor Paulo Romero, que es el presidente de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría. Gracias, doctor, por estos consejos. En mejor momento no podían haber llegado. Muchas gracias, doctor. Vamos a la pausa aquí en Antes de Mediodía. Última y después las noticias en Fides. Ya volvemos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Antes de Mediodía. Lo dejaré con imágenes, por favor, de la ciudad del Alto. Sin embargo, esta marcha ya está rumbo al centro de la ciudad. Démosles, además, un abrazo a toda esta gente que va a llegar, que está con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. En las imágenes, los carros con los ataúdes de las personas que murieron, especialmente en Sencata. Es una gran cantidad que bajan con la bandera nacional, crespón negro y también las huiparas. Lo dejamos con estas imágenes. Ya vienen las noticias en la hora del país. Amigos, hasta mañana. Buen día de Dios. Buenas noches de Dios.